Muy bien, ¿se ve? ¿Se está compartiendo, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien, me dicen si es que no va pasando. Sí, doctora. Perfecto, si es que no se escucha bien, también me lo informan, por favor. A veces suele disminuir por la señal esto del volumen. Muy bien, como les iba diciendo, vamos a llevar lo que es patología pulpar, ¿no? Hoy específicamente nos vamos a abocar a la parte del diagnóstico y de los factores etiológicos que lesionan la pulpa, ¿no? Las próximas clases vamos a ir llevando sobre todo lo que son la terapéutica pulpar, los tratamientos, ¿no? Para los diferentes tipos de diagnóstico, que vamos a ir viendo eso. Muy bien. Sabemos que, bueno, el realizar lo que son los tratamientos pulpares, ¿no? Lo vamos a hacer con la finalidad de preservar las piezas deciduas el mayor tiempo posible en boca, ¿no? Y así evitarnos, como les iba diciendo en las clases prácticas, de extracciones prematuras, ¿no? Entonces, por eso es importante el saber primero todos los tipos de diagnósticos pulpares. También en esta clase vamos a ir viendo todo lo que son aquellos factores etiológicos que van a lesionar la pulpa, ¿no? A los cuales se van a ver expuestos en específico la dentición primaria, que es lo que nos interesa, ¿no? El objetivo es el de realizar un correcto diagnóstico pulpar para así poder brindar un adecuado tratamiento en piezas deciduas y también en piezas permanentes jóvenes, que es lo que nos comprende en la parte de odontopediatría. Vamos a hablar de lo que es un poquito de lo que es la pulpa dental, ¿no? Esta, podemos decir que es un tejido blando, ¿no? Está conformado por un tejido conectivo laxo de origen mesenquimatoso. Este va a ser altamente vascularizado, y ahí va a estar inervado también. Entre las células que que se van a encontrar en la pulpa van a ser, tenemos a lo que son los fibroblastos, los odontoblastos, va a estar formado también por sustancia intercelular, algunas fibras, ¿no? Podemos decir que la papila dental va a tener su origen en biológico en la papila dental. Y bueno, entre las funciones que presenta la pulpa dental, van a ser varias, ¿no? Va a tener una función formativa, una función nutritiva, función de defensa, sensitiva, ¿no? Reparativa. Entonces, es importante por eso hacer un poquito de énfasis en esto de la pulpa dental. Y vamos mencionando entre las funciones, ¿no? Podemos decir que al ser altamente vascularizado, no nos va a ayudar en la función nutritiva, ¿no? Va a nutrir a todo lo que son las estructuras del diente, la dentina, ¿no? Que va a estar conformada va a tener lo que son los túbulos dentinarios, donde vamos a encontrar lo que son las prolongaciones de los odontoblastos. Va a tener también la función formativa, va a formar los diferentes tipos de dentina, ¿no? Dependiendo mucho a qué tipo de irritante esté expuesto. También va a tener la función de defensa o la función reparativa. Entre estos, va a formar lo que es dentina peritubular, ¿no? O dentina terciaria, dependiendo mucho del tipo de agresión, ¿no? Si hablamos de una dentina intertubular, en este caso, hablaríamos de una dentina esclerótica. También va a tener la función sensitiva, ya que al ser vascularizado también va a sentir, ¿no? Esa función de sentir al frío, al calor, ¿no? Gracias a toda la parte de su composición por la cual está inervado, ¿no? Entonces, estas funciones es importante considerarlas. Decimos el complejo dentino pulpar, ¿no? Porque la pulpa
Alrededor de la pulpa se va a encontrar lo que es la dentina. Entonces va a estar totalmente rodeada la pulpa por lo que es la dentina, ¿no? Y asimismo decíamos que los odontoblastos que se encuentran en la pulpa, las fibras específicamente se van a encontrar a nivel de esta dentina, ¿no? Por eso es que tanto decimos que el complejo dentino-pulpar es una unidad funcional y estructural, ¿no? Al estar conformado por esto de los odontoblastos que se extienden hacia la dentina. Entrando en lo que son los factores etiológicos, vamos a hablar de los tres principales factores etiológicos que van a lesionar la pulpa, que son los bacterianos, los físicos, aquellos traumáticos también que van a lesionar la pulpa. Si hablamos de los factores bacterianos, pues nos estamos refiriendo a que por ejemplo, en una lesión cariosa, interviene en lo que es una invasión bacteriana y van a afectar y lesionar lo que es la pulpa, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, mencionar que las bacterias, específicamente ocasionando lo que son ya las lesiones cariosas y dependiendo mucho de la profundidad, y ya estas que lleguen a afectar a la pulpa dental. Los factores traumáticos, específicamente, bueno, sabemos que los niños están expuestos bueno, los niños juegan, ¿no? Entonces los niños pueden llegarse a caer, a tropezar y pueden de alguna manera lesionar a la pieza dentaria, y dependiendo mucho el tipo o el grado de lesión que tengan, puede llegar a afectar a la pulpa dental, ¿no? Entonces hay que ver si puede haber exposición, ¿no? Pueden llegar a ocasionarse lo que son fracturas, puede haber una fractura que directamente por el golpe simplemente o por la exposición a la pulpa, entonces puede llegar a lesionar. Ahora hay golpes que simplemente, sin ocasionarse ningún tipo de fractura, por el tipo de golpe o la fuerza, pueden llegar a lesionar la pulpa dentaria también, ¿no? Sin necesidad de que necesariamente esté relacionado con algún tipo de fractura con exposición pulpar. Pero estas dos hay que considerar. Entre los factores físicos tenemos aquellos factores químicos y térmicos. Hablamos también de los mecánicos, ¿no?, que están en relación, por ejemplo, cuando nosotros no utilizamos refrigeración y hacemos un uso indiscriminado, por ejemplo, de lo que es la turbina, o en este caso, al no utilizar refrigeración podemos ocasionar calor por fricción también, ¿no? O bien, si utilizamos la turbina de una manera constante y con una velocidad excesiva, en la cual no estemos utilizando ningún irrigante, puede de igual manera lesionar la pulpa, ¿no? Si nosotros igual excesivamente al utilizar lo que son las cucharetas podemos ocasionar con una presión excesiva realizar el corte, entonces igual podemos llegar a lesionar la pulpa. Por eso ahora ya nos basamos específicamente en una odontología mínimamente invasiva, ¿no?, que ya lo hemos ido explicando también en las clases prácticas, en la cual ya no es necesario no eliminar, decíamos, esa dentina afectada y más bien lo que hay que hacer es eliminar la dentina afectada, ¿no? También si nos referimos a aquellos factores químicos, por ejemplo, el utilizar directamente, no sé, tal vez algún material, ¿no?, directamente sobre la pulpa, puede estar lesionar, ¿no?, al utilizar excesivamente tal vez el ácido grabador también, porque sabemos que, decíamos que en los túbulos dentinarios encontramos lo que son las prolongaciones de los odontoblastos. Entonces, si excesivamente nos ponemos en un tiempo excesivo, podríamos lesionar, ¿no?, las células que conforman la pulpa dentaria y ocasionar lo que es inflamación. Entonces, hay que considerar estos factores
¿no? En el momento en el que nosotros estemos realizando una restauración, ¿no? O estemos realizando la eliminación de la lesión cariosa, hay que considerar todos estos tipos de factores para así no lesionar la pulpa y ocasionar su inflamación. No, la iatrogenia, que también va relacionado mucho con los factores físicos que decíamos, ¿no? El uso indiscriminado de la turbina, sin refrigeración, la compresión exagerada de algunos medicamentos, por ejemplo, estar ahí atacando excesivamente, no sé, tal vez un número de base, ¿no? Que podría llegar a lesionar, ¿no? A la pulpa. O el uso indiscriminado de instrumentos cortantes también, o lo que decíamos, la relación con la presión excesiva al realizar el corte, ¿no? Al realizar la eliminación de la lesión cariosa. Entonces, esto de la iatrogenia, ¿no? Que va muy en relación, ¿no? Con el trabajo que nosotros vayamos a realizar en el momento de hacer una restauración o eliminación de la lesión cariosa. Ya hablando, bueno, ya hemos visto aquello de los factores, ¿no? Los factores que van a lesionar la pulpa. Y ahora vamos a entrar ya a la parte del diagnóstico pulpar, ¿no? Vamos a hablar sobre, nosotros consideramos la clasificación pulpar de Cohen, ¿no? Y eso lo encontramos también en el libro de Cohen, del cual nos va a describir lo que es la pulpa sana, la pulpitis reversible, la pulpitis irreversible. Si hablamos de una pulpitis irreversible, pues estamos ante una pulpitis irreversible sintomática y asintomática y también una necrosis. No es importante diferenciar cada una de estas, saber las características de cada una. Al hablar de una pulpa sana, pues nos tenemos que decir que esta está considerada dentro de los límites normales, pero entre sus características clínicas nosotros podemos observar una respuesta transitoria moderada y leve, ¿no? Algunos me decían que la característica de una pulpa sana era pues que esta es asintomática. Pero no podemos decir que es asintomática, porque si estaríamos hablando de asintomático, nos estaríamos relacionando tal vez con una necrosis pulpar, ¿no? Entonces, una pulpa sana está vital, ¿no? Es una pulpa que está viva, que de alguna u otra manera va a sentir, ¿no? Una respuesta bastante leve, ¿no? Como dice ahí, o transitoria, que inmediatamente va a desaparecer ante cualquier estímulo al cual esté expuesto. Entonces, una pulpa sana sí tiene, ¿no? Algún tipo de respuesta. Entonces, no hay que diferenciarla, por favor, de lo asintomático. Entonces, no digamos que una pulpa sana es asintomática, ¿ya? Sí tiene respuestas leves. En la radiografía, pues nosotros vamos a observar parámetros normales, ¿no? El conducto va a estar claramente delineado, no vamos a observar el ligamento periodontal igual, ¿no? En su estado normal, ¿no? Sin ningún tipo de inflamación, ¿no? Entonces va a estar dentro de los límites normales. Una pulpitis reversible, ¿no? Entre las características de una pulpitis reversible es que esta va a presentar va a presentar dolor, podríamos decir, pero que ese va a ser una respuesta, podríamos decir, moderada, pero un dolor que va a ser provocado, ¿no? Dolor provocado a algún tipo de estímulo, puede ser al frío, al calor, puede ser tal vez en el momento de hacer nosotros tal vez la exploración con la sondita, que bueno, ahora no lo deberíamos hacer, ¿no? Pero al cualquier tipo de estímulo, entonces en la pulpitis reversible va a haber esa sensación de dolor, pero que va a desaparecer inmediatamente retirado este estímulo, ¿ya? Entonces es una respuesta, ¿no? Que tiene, porque en la pulpitis reversible hay inflamación, ya va a haber inflamación, pero que esta va a ser reversible, ¿no? Que esta puede volver a su estado normal. Entonces,
en una radiografía nosotros también vamos a observar simplemente el conducto va a estar claramente delineado. Ya. No se olviden entonces, en una pulpitis irreversible hay dolor provocado a cualquier tipo de estímulos, pero que este va a desaparecer, ¿no? Casi inmediatamente retirado el estímulo. Ya se dice que puede durar hasta unos 10 segunditos, pero ya si durara más de 10 segundos, entonces ya tendríamos que considerar otro tipo de diagnóstico, ya no así un diagnóstico de una pulpitis reversible. Puede estar relacionado también, no sé, bueno, a restauraciones, no simplemente a restauraciones, por ejemplo, donde hay una restauración, pero que exista microfiltración, ¿no? Y no siempre a lesiones cariosas. Por ejemplo, si hablamos de una pulpitis reversible, estaría relacionada tal vez con una lesión cariosa que involucre una zona, no una zona en este caso, una progresión, en una progresión 2 hasta una progresión 3, ¿no? Podría estar afectando a dentina. Si hablamos de la clasificación según Montijo, ¿no? Si hablamos de según tejido, podríamos hablar de una dentina superficial, media, hasta una dentina profunda, ¿no? Pero que no afecte así a la pulpa específicamente, ¿no? Esté en contacto con esta. Hablamos de una pulpitis irreversible. Si hablamos de las pulpitis irreversibles, tenemos que hablar de dos, que son una pulpitis irreversible sintomática y otra pulpitis irreversible asintomática. ¿Sí? La pulpitis irreversible sintomática se caracteriza porque esta va a presentar un dolor, pero que esta va a aparecer de manera espontánea. Aparece de manera espontánea. Generalmente se lo asocia porque este va a aparecer en la noche, no es nocturno. Puede ser también un dolor continuo, ¿no? Que va a persistir, ¿no? Entonces, generalmente es nocturno porque por la posición que adopte la persona en este caso, y sabemos que hay mayor irrigación cuando una persona a nivel de la cabeza, cuando una persona está echada, ¿no? Pues por eso el dolor generalmente es nocturno. Pero una característica principal es que es espontáneo, el dolor es espontáneo, aparece sin que tenga relación con ningún tipo de estímulo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si hablamos de pulpitis irreversibles, ¿no? Hay inflamación en una pulpitis irreversible, pero obviamente que esta no va a volver a su estado normal, ¿no? Hay que tratar, hay que hacer tratamientos específicos ya para cuando nos encontramos ante una pulpitis irreversible, sintomática o asintomática. Una pulpitis irreversible asintomática, como su mismo nombre lo dice, es poco frecuente, pero esta tiende a ser a veces asintomática, no presentar ningún tipo de sintomatología. Pero también hay que saberla diferenciar mucho, o hay que saberla diferenciar de una necrosis pulpar, ¿no? Porque sabemos que la necrosis pulpar también es asintomática, ¿ya? Pero hay que saberla diferenciar, ¿no? En cuanto hay que relacionarlo con el tipo de lesión cariosa en el cual nosotros observemos. También una de las características principales que se observa en una pulpitis irreversible asintomática es la presencia de un pólipo pulpar, ¿no? Y generalmente la presencia de pólipos pulpares ya en una radiografía se observa o está relacionada con las reabsorciones internas, ¿no? Entonces, ¿qué serían las características principales de una pulpitis irreversible sintomática? También una pulpitis irreversible sintomática puede presentar dolor a ciertos estímulos, pero que esta va a persistir retirado el estímulo. No como en una pulpitis reversible, que también decíamos que hay dolor a estímulos, pero que estas van a desaparecer. Este dolor desaparece inmediatamente retirado el estímulo. Pero en una pulpitis irreversible asintomática no es así, persiste retirado el estímulo.
¿no? Entonces, hay que saberla diferenciar. ¿No? Una pulpitis es mucho más fácil diagnosticar una pulpitis irreversible sintomática, porque esta ya tiene parámetros establecidos, como ser el dolor espontáneo, nocturno, no el dolor que es continuo. A veces puede haber un dolor irradiado o un dolor reflejo, no depende mucho, pero es espontáneo, aparece de manera espontánea, sin necesidad de ningún tipo de estímulo, pero en una sintomática sí puede tener relación con algún tipo de estímulo. Entonces hay que diferenciarla, ¿no? Una sintomática habría que diferenciarla de aquí está hablando. Hay que diferenciarla de una pulpitis reversible y de una necrosis pulpar. Muy bien, eso en cuanto a la pulpitis irreversible. Ya, hablando ya de la necrosis pulpar, ¿no? Esta es asintomática, ¿ya? Puede haber dos causas específicas que ocasionan una necrosis pulpar y que decíamos que se puede deber directamente a un trauma, ¿no? A un golpe, a una caída a la que el niño esté expuesta y ocasione lo que es el golpe, ¿no? Que posteriormente ocasiona lo que es la muerte pulpar, ¿no? Y una necrosis pulpar aséptica, porque sabemos que esta, al no estar expuesta o al no tener contacto con las bacterias, no podemos decir que se trate de una necrosis pulpar aséptica o una necrosis pulpar que directamente esté relacionado con un proceso bacteriano, ¿no? Con lesiones cariosas que pues no hayan sido tratadas, o en este caso ya si hablamos de una pulpitis irreversible, ya sea sintomática o sintomática, lo que no haya sido tratada y que posteriormente pase ya a una necrosis pulpar. Otra característica principal por la cual nosotros podemos diferenciarla, ¿no? Puede ser tal vez de una asintomática, de una pulpitis irreversible asintomática, porque hay que diferenciar, decíamos, es la coloración. En una necrosis pulpar va a ver, la pieza se va a pigmentar, va a tener una coloración marrón oscuro. Pues puede ser una característica que nos ayude a diferenciarla de una pulpitis irreversible asintomática. Entonces, hay que diferenciarla, ¿no? De una pulpitis irreversible asintomática. Y obviamente que dependiendo mucho el tipo de necrosis en el cual nos encontramos, ya sea séptica o aséptica, nosotros vamos a determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Lo que también lo vamos a ir viendo y lo hemos visto también en la parte práctica, que son los tratamientos de pulpe también. Esto en cuanto a lo que son ya, a lo que es la clasificación pulpar de Cohen. Ya entonces decíamos que esta se va a clasificar en 4, que es la pulpa sana, pulpitis reversible, la pulpitis irreversible sintomática, asintomática y la necrosis pulpar. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de los procesos periapicales. No hablamos de una periodontitis apical, ya sea aguda o crónica, o la aguda, que en este caso ya la conocemos como sintomática, y la crónica como asintomática. Y también vamos a hablar de los abscesos periapicales o perirradiculares, ¿no? Hablamos de una periodontitis apical o perirradicular sintomática, ¿no? Cuando el paciente va a presentar dolor, generalmente al ocluir, no al morder, el paciente presenta dolor, o también en el momento que nosotros estamos realizando la percusión. En este caso va a haber, en la radiografía se puede observar una ligera inflamación o ensanchamiento del ligamento periodontal, ¿no? Que lo vamos a observar con una zona radiolúcida un poquito más amplia, ¿no? Que es debido a la inflamación del ligamento periodontal. Y pueden haber diferentes causas, ¿no? Que ocasionan una periodontitis apical sintomática. Puede deberse ya sea a causas traumáticas, ya sea tal vez a maniobras iatrogénicas o tal vez a algunos de lo que mencionábamos, algunos factores químicos o bacterianos también
que pueden lesionar, ¿no? Y afectar, en este caso, y llegar a ocasionar una periodontitis apical o perirradicular sintomática. ¿Ya? Entonces, en este caso, el paciente va a sentir, sí, va a presentar dolor, ¿no? Y mencionábamos dolor al ocluir y a la percusión, ¿no? O el niño se va a empezar a tocar, ¿no? Se va a empezar a tocar el dientecito, duele a decir, ¿no? Y se va a empezar a presionar el mismo, ¿no? Se empieza a presionar. Entonces hay una periodontitis perirradicular sintomática. A diferencia, por ejemplo, de una periodontitis perirradicular o asintomática, ¿no? Generalmente esta simplemente nosotros la vamos a poder diagnosticar con una o mediante una radiografía en la cual nosotros vamos a observar a nivel perirradicular una zona radiolúcida o una imagen radiolúcida un poco más amplia a este nivel debido a un mayor ensanchamiento del ligamento periodontal, ¿no? Entonces, la única manera de poder diferenciar si se trata de una periodontitis perirradicular asintomática es mediante una radiografía, ¿no? Saberla diferenciar de una sintomática, ¿no? Entonces, en una sintomática hay dolor, mientras que en una asintomática no hay dolor. La única manera de diferenciarla, como les digo, es mediante una radiografía. En cuanto a los abscesos perirradiculares, ¿no? Que en este caso el perirradicular o periapical, que lo llamamos así, sintomático, ¿no? Ese es un proceso inflamatorio. Generalmente este tiende a ser agudo y va a estar caracterizado por la formación de pus, ¿no? Y va a afectar a todos los tejidos que van a envolver la región perirradicular. Nosotros vamos a observar a nivel del vestíbulo, a nivel de la pieza, de la encía de la pieza dentaria afectada, vamos a observar tumefacción, ¿no? Aumento de volumen, ¿no? Va a haber aumento de volumen. Este aumento de volumen lo que ocasiona obviamente es la inflamación. Al haber inflamación, el ligamento periodontal se va a encontrar ensanchado, ¿no? Lo que va a ocasionar lo que es la movilidad de la pieza dentaria. El dolor va a ser, como decíamos, bastante agudo, ¿no? En su inicio es bastante agudo, es pulsátil, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Depende mucho del grado. ¿No? Siente bastante dolor, incluso al morder, ¿no? Que a veces llegan a confundirlo con una periodontitis perirradicular sintomática. Pero en una periodontitis perirradicular no existe esta característica principal que es la tumefacción, ¿no? Tumefacción que lo vamos a observar nosotros. Esto va a ser visual, ¿no? Lo vamos a observar a nivel del fondo del surco, a nivel de la encía, de la pieza dentaria afectada. El niño no va a poder comer, se va a quejar, ¿no? El niño no puede fluir, generalmente es eso, ¿no? Y a veces llega a ocasionarse después de una necrosis pulpar, ya directamente viene esto del absceso perirradicular, ¿no? Cuando una necrosis no ha sido tratada, una pieza no ha sido tratada con diagnóstico de necrosis pulpar, directamente puede llegar ya a un absceso perirradicular agudo. En este caso, lo ideal tal vez en cuanto al tratamiento sería hacer un drenaje, ¿no? Pero al estar la pieza dentaria, al presentar movilidad, es una pieza dentaria que a veces está intocable y el niño no va a soportar que nosotros hagamos el drenado, ¿no? En ese momento, al utilizar la turbina, porque sí o sí necesitamos utilizar la turbina. Entonces a veces el niño no nos va a llegar a colaborar, depende mucho también de la conducta, en este caso de mi pacientito, pero al estar ya con dolor, el niño prácticamente a veces llega a ser inaccesible. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ante un absceso perirradicular es pues medicar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es medicar. Entre los medicamentos, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar van a ser pues, los antibióticos. Nosotros vamos a utilizar, generalmente nosotros vamos a medicar en este caso, que es la amoxicilina. Obviamente la dosis va a ser kilogramo peso, ¿no? Mucho depende de cuánto llegue a pesar nuestro paciente. La dosis pediátrica de la amoxicilina es de 40 a 50 miligramos kilogramo peso, entonces dependiendo mucho el peso de mi paciente, yo voy a medicar a mi paciente.
¿no? Entonces, hay que medicar. Sabemos que la amoxicilina es por 7 días, siempre la medicación es por 7 días. Ya, y dependiendo mucho de la edad de mi paciente, la accesibilidad de mi paciente, voy a ver si elegir entre suspensión o tal vez elegir tabletas, ¿no? Dependiendo mucho también de la edad de mi paciente. Entonces, si yo me encuentro ante un absceso perirradicular sintomático, lo primero que hay que hacer es medicar antibióticos, pero al haber dolor, también lo que hay que hacer es medicar, ¿no? Hay que medicar un analgésico, ¿no? Entonces nosotros podemos medicarle el ibuprofeno y también la dosis es kilogramo peso. Entonces la dosis es 10 miligramos kilogramo peso, dependiendo mucho del peso de mi paciente. Yo voy a medicar a mi paciente, ¿no? Yo voy a recetar a mi paciente. Entonces los dos tenemos que medicar un antibiótico y un analgésico. Hablamos de un absceso perirradicular crónico o asintomático. Bueno, como su mismo nombre lo dice, este tiende a ser ya asintomático. Después que ha tenido mi paciente un absceso agudo o sintomático, viene ya a presentarse lo que es un absceso perirradicular crónico con la presencia, o nosotros lo que vamos a observar es la presencia de un tracto sinusal, lo que conocíamos como fístula, ¿no? Porque se observaba a la salida una fístula. En este caso, el trayecto es el tracto sinusal, ¿no? Y la salida, nosotros lo conocemos ahora como estómago, ¿no? Entonces, el tracto sinusal, la presencia de ese tracto sinusal en un absceso perirradicular crónico me hace diagnosticar, o en este caso me puedo diagnosticar como crónico o asintomático mi absceso. ¿Ya? Entonces, en este caso yo ya puedo empezar con el tratamiento. Ya si mi paciente viene o directamente, bueno, ya puedo yo comenzar con el tratamiento de pulpectomía. ¿No? Dependiendo mucho, obviamente, tenemos que valorar la radiografía, ¿no? Y ver el proceso infeccioso, ¿no? Que este no abarque o no comprometa lo que es el capuchón pericoronario de mi pieza permanente. Eso ya lo hemos hablado también en tratamientos de pulpectomía, para yo decidir realizar este tratamiento, ¿no? Y en este caso tal vez se podría acompañar, ¿no? También dependiendo mucho si el tratamiento es una pulpectomía, tal vez con una medicación intraconducto baste y no sea necesario realizar una medicación antibiótica. Pero si se tratara de hacer tal vez ya una exodoncia, en ese caso sí necesita, ¿no? Ir acompañado de una medicación antibiótica, o sea que ya medicar, porque a veces el papá viene, ¿no? Y en la casa lo han curado directamente, ¿no? Y el papá después de un tiempo recién viene para hacerlo curar, ¿no? El niño al decir no desaparece, no desaparece, sigue con esa infección, a veces es así, es bastante crónico, ¿no? O vuelve, después de un agudo vuelve a un crónico, después de un agudo vuelve a un crónico, entonces, o un asintomático. Pues en ese caso ya pues con una radiografía nosotros definimos qué tratamiento realizar. En cuanto a los tratamientos, si hablamos específicamente de una pulpitis reversible, y al decir que va a haber inflamación, pero que esta inflamación va a ser transitoria, va a desaparecer inmediatamente retirado el estímulo, nosotros podemos realizar una restauración, ¿no? Si mi diagnóstico pulpar es reversible, yo hago una restauración. Si mi diagnóstico pulpar sería una pulpitis irreversible, tendríamos que hacer el tratamiento de una pulpectomía, ¿no? Y dependiendo mucho, ¿no? Si se trata de una pulpitis irreversible sintomática o asintomática, estaríamos ante un tratamiento de una biopulpectomía, porque, ¿no? Todavía el tejido está vital, ¿no? Pero es irreversible. Entonces, en ese caso, yo hago una biopulpectomía. Y en una pulpitis reversible, también dependiendo mucho, con una radiografía, si observamos que la lesión cariosa ya está próxima a pulpa, ¿no? Pero sigue reversible, sigue con un diagnóstico de pulpitis reversible. En ese caso, en una pieza decidua, yo podría directamente optar ya también a realizar un tratamiento de pulpotomía, ¿no? Para hacer el tratamiento de pulpotomía hay que hacer ciertas valoraciones específicas
en el cual decidir o no realizar este tratamiento, ¿no? Entonces, pero el diagnóstico siempre debería ser una pulpitis reversible. Una necrosis pulpar, ¿no? Hablábamos de una necrosis pulpar séptica y una necrosis pulpar aséptica. Si estáramos bajo una necrosis pulpar séptica, ya estaríamos hablando de una necropulpectomía 2. Y si estaríamos ante una necrosis pulpar aséptica, quién sabe, ocasionada por un traumatismo, estaríamos hablando de una necropulpectomía 1, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir especificando, ¿no? También lo vamos a ir viendo en las prácticas, pero cuando estemos hablando de terapéutica vamos a ir hablando y recordándolo también. Si sabemos que una periodontitis apical, ya sea sintomática o asintomática, no va a venir sola, ¿no? Tiene que ir relacionada con una pulpitis irreversible, entonces hay que relacionarla y también tendríamos que hacer un tratamiento de pulpectomía, ¿no? Asimismo una sintomática. Un absceso, lo que decía, para decidir o no hacer un tratamiento de pulpectomía, yo necesito saber el tipo de infección, si esta infección no es bastante extensa, si no me compromete el capuchón pericoronario, para yo decidir o no hacer un tratamiento de pulpectomía o directamente realizar una exodoncia. También es importante hablar esto del envejecimiento pulpar, ¿ya? Porque sabemos que las piezas deciduas sufren un proceso de risólisis, ¿no? Esto es fisiológico. Dependiendo mucho de la edad, entonces sufren un proceso de risólisis en la cual va a haber una disminución del número de células, ¿no? En este envejecimiento pulpar, al estar expuesto a este proceso de risólisis, lo que va a ocasionar es el envejecimiento pulpar. Entonces, si hay un envejecimiento pulpar, va a haber una disminución del número de células. Ya va a haber pérdida de las fibras nerviosas, cambios vasculares degenerativos. Y sabemos que si la pulpa, habíamos mencionado que esta presenta células, ¿no? Células, fibras nerviosas, que nos van a ayudar a cumplir esas funciones específicas que tiene la pulpa. Al haber una disminución, pues también va a haber una disminución de las funciones. Asimismo, me va a dificultar en el diagnóstico pulpar. No es, sería así de facilito saber la teoría y poderlo realizar como una pieza permanente, ¿no? Sabemos la teoría y en una pieza permanente tal vez es mucho más fácil el poder realizar el diagnóstico, pero en una pieza decidua es más complicado el poder realizar el diagnóstico. Y no solo por esto del proceso de envejecimiento pulpar que sufre, por eso de la risólisis, la pulpa dental, ¿no? Porque no me va, si estoy, quién sabe, con una lesión cariosa 1.2, ¿no? Aparentemente deberías tener una pulpitis reversible, pero a veces, quién sabe, esté con una risólisis ya de 2/3, donde va a haber un envejecimiento o una disminución del número de células, ya no va a haber esa misma respuesta, ¿no? Y a veces por eso es que me dificulta en el diagnóstico o al tratarse de una pulpitis irreversible asintomática, ¿no? A veces no hay igual ese mismo tipo de respuestas. Entonces, a veces tenemos que, por eso es que, sobre todo para realizar tratamientos de pulpotomía, a veces es un poco complicado, no puedo estar ante una pulpitis reversible, ¿no? O puedo estar tal vez ante una pulpitis irreversible, pero que yo la he diagnosticado como reversible. Y voy a hacer el tratamiento de pulpotomía, pero en el momento en el que yo esté realizando ya la extirpación de la pulpa cameral, puede haber un sangrado excesivo, ¿no? Entonces, ese sangrado excesivo ya es una señal de que la pulpa ha sido afectada, la pulpa radicular también ha sido afectada, ¿no? La pulpa, en este caso, en sí, toda la pulpa ha sido ya afectada, y entonces no se puede realizar un tratamiento de pulpotomía. Entonces, debido a esto, este envejecimiento pulpar me va a ayudar me dificulta en realidad, ¿no? En realizar el diagnóstico. No hay un desmejoramiento en sus respuestas defensiva y reparativa también, porque no va a haber la misma respuesta, ¿no? Entonces,
Cuando se trata de una pieza que está totalmente que no hay, no tiene lo que es la risólisis, entonces mi pulpa está funcionando al 100%, pues va a cumplir con todas esas funciones que tiene la pulpa normal. Pero si mi pulpa no está, ya tiene el proceso de risólisis, pues ya no me va a cumplir con todas esas funciones, ¿no? Entonces puede estar al 70, al 60%, dependiendo mucho en qué grado de risólisis se encuentra. Entonces hay que considerar mucho esto del envejecimiento pulpar para poder realizar el diagnóstico, un diagnóstico adecuado. Entre los auxiliares de diagnóstico que nosotros utilizamos para llegar, ¿no?, a un diagnóstico pulpar adecuado y luego realizar un tratamiento adecuado, pues está lo que es la historia clínica. ¿No? La historia clínica para nosotros es un documento legal por el cual nosotros vamos a recopilar toda esa información necesaria. Y en los niños nos van a ayudar a realizar la historia clínica los papás. Los niños muchas veces no nos dan los datos, ¿no? No nos van a dar los datos, y más si son pequeñitos, no nos van a dar los datos. Y más si han llegado con dolor, peor, no nos van a dar datos correctos. Entonces, hay que hacer también una interpretación radiográfica, por eso es importante para hacer, o para dar un diagnóstico definitivo, tenemos que siempre valorar también un diagnóstico radiográfico. Hay que considerar la semiología del dolor. En esta semiología del dolor, pues los papás nos tienen que ayudar también, porque decíamos que los niños no nos van a dar datos exactos, ¿no? Porque si el papá nos dice, no, le ha dolido en la noche, estaba llorando, ya nos dice, el dolor ha sido nocturno. Yo no puedo preguntarle al niño, ¿no? Le ha dolido en la noche, a veces no te va a decir, ¿no? Pruebas pulpares, esto también es importante, ¿no? Realizar todas las pruebas pulpares, al frío, al caliente, ¿no? Hay que ver cómo siente nuestra pulpa. El estado físico general del paciente también es importante considerar, ¿no? Para yo poder realizar un tratamiento pulpar, una terapia pulpar adecuada, es importante, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo la próxima también, porque es importante, ¿no? Esto de valorar el estado físico general de mi paciente. A veces mi paciente presenta o está, no sé, con algún tipo de enfermedad sistémica donde hay que hacer interconsulta con su médico. Hay que ver si está controlada esa enfermedad, hay que ver también el sistema de defensa de mi paciente para yo poder realizar o no, decidir si realizar o no un tratamiento. Lo que mencionaba, ¿no? En cuanto al dolor, es importante saber la historia del dolor para poder dar un diagnóstico adecuado. Y lo que les decía, ¿no?, de que saber el tipo de dolor, la intensidad, cuánto dura el dolor, no sé si ha sido en la noche, ¿no? ¿Cómo es ese dolor? ¿No? Y a veces lo que les decía es difícil obtener este dato de mi paciente, ¿no? Es difícil obtenerlo del paciente y el dato que nos van a dar, pues lo tenemos que tomar de los papás, ¿no? El papá nos va a decir, no, le duele, me ha dicho que le duele me ha dicho que le duele este otro diente, entonces pues tal vez esté tratando de un dolor que está irradiado, ¿no? Que se ha irradiado, y más si presenta múltiples lesiones cariosas, a veces el dolor va de un lado al otro, pues parecería que fuera así, ¿no? Pero en realidad es porque presenta múltiples lesiones cariosas y a veces se irradia, ¿no? Por todas las piezas que presentan lesiones cariosas. O si el dolor le ha durado un momento simplemente, por eso podemos decir que es momentáneo. Si el dolor ha sido provocado ante algún tipo de estímulo, ¿no? A veces el papá nos dice, le duele el masticar, cuando le entra comidita se queja de dolor. Tengo que sacarle, ¿no? Tengo que sacarle esa comidita que se ha llegado ahí en la cavidad, en la lesión cariosa. Entonces es provocado el dolor. Si el dolor tal vez me dicen, no, el niño simplemente se ha levantado en la noche y ha empezado a llorar. Entonces el dolor aparece de manera espontánea, ¿no? Sin necesidad de algún tipo de irritante o algún tipo de que provoque el dolor, ¿no? En este caso simplemente ha aparecido de manera espontánea. O tal vez si el dolor no le ha dolido toda la noche, no me ha dejado dormir,
Entonces, el dolor ha sido continuo, bastante continuo. No le he dado otro tipo de medicamento, le he hecho esto y nada, no desaparece, nos dice el papá, seguía con el dolor, ha sido un dolor continuo. Tal vez si el niño, ¿no? A veces el niño se golpea, ¿no? Y dice, ay, me duele, el dolor es pulsátil, ¿no? El niño a veces se llega a golpear en la región donde le duele. El dolor, ¿no? Si a veces es el dolor es en posición de decúbito, cuando el niño está echado, ¿no? El niño se echa, nos va a decir, es peor, quiere estar parado, o a veces no quiere estar, es mejor parado, porque el niño cuando se echa es peor el dolor. Entonces, ahí tenemos que decir, ha habido un dolor mayor o más exacerbado cuando el niño está en decúbito. Cuando el dolor se extiende hacia la región del oído, ¿no? En ese caso, si se extiende hacia la región del oído, pues ha habido un dolor reflejo, ¿no? Que se extiende, ¿no? Y a veces pueden decir, el dolor me duele el oído, me duele el oído. Y los papás a veces acuden directamente al médico porque el dolor es en el oído, ¿no? Cuando en realidad la causa del dolor en el oído, pues ha sido una pieza dentaria, ¿no? Es un dolor reflejo. Entonces hay que considerar el tipo de dolor, es muy importante el poderlo considerar para dar un diagnóstico adecuado. No lo que decíamos, la intensidad. Para evaluar el dolor hay que ver la intensidad. ¿Cómo de severo es el dolor? ¿No? El niño nos dirá y nosotros tendremos que decir, tal vez utilizando cartillitas, decir, no, te duele, mira, te duele para utilizar cartillas del 1 al 10, ¿no? Tal vez con caritas, ¿no? Igual que hacemos para evaluar la ansiedad, tal vez de esa manera, igual decirle, mira, ¿cómo te duele? ¿Qué carita? Muéstrame la carita, una carita triste, una carita feliz, ¿no? Pues tal vez de esa manera podemos ayudar para evaluar el dolor, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Si el dolor está irradiado, ¿no? Si el dolor va a otro lugar. Entonces, si el niño nos diga, no, me duele aquí, nos va a señalar el niño que le duele en diferentes lugares, pero para podernos determinar si el dolor está irradiado. ¿Cuánto tiempo